Hola mis queridos hermanos, espero que todos puedan estar muy bien. Les saludo en el amor de nuestro bendito Señor. Para mí es una gran bendición poder llegar con la palabra del Señor hasta sus hogares, hasta la intimidad en este día domingo, que es el día del Señor. Por lo demás, bien, vayamos al texto, vayamos a la palabra del Señor. Hoy quiero hablar sobre la oración y específicamente sobre las consideraciones que debemos de tener cada uno de nosotros al momento de orar, al momento de hablar con Dios. De todas las actividades que realizamos como cristianos y que forman parte de nuestra vida diaria, quizás no hay otra que nos desafíe más y cause más lucha a nuestra carne como aquella que denominamos la oración. En lo personal, y voy a ser vulnerables y transparente con ustedes, si a mí me ponen la palabra del Señor por un lado para poder leerla y estudiarla, para poder interpretarla con libros de teología, y me ponen al lado una banca de oración, yo siempre me suelo inclinar más hacia el lado de la lectura, hacia el lado del estudio. No es que no ore nunca, pero me cuesta siempre más orar que hacer cualquier otra actividad espiritual. Y creo que con esto estoy hablando por muchos que me están viendo en este instante. Mi esposa es todo lo contrario. A pesar que de vez en cuando igual lee algún buen libro, lee su palabra, a ella no le cuesta nada, donde quiera que esté en la casa, con Daniel o sin Daniel, o yo presente, se arrodilla y se pone a orar. Ella tiene el llamado a la oración, que es un gran ministerio. A mí me cuesta un poquito más y quizás a usted también le cuesta un poquito más y lucha para levantarse más temprano y dedicarle unos buenos minutos de oración al Señor. Ahora, es distinto que usted diga, no, a mí no me cuesta orar. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces oras al día? Yo oro 5 veces al día. ¿Y tus oraciones de cuántos minutos son? Son de 5 minutos. No nos referimos a eso cuando hablamos del ministerio de la oración, sino que nos estamos refiriendo a que esa persona que posee ese ministerio pasa minutos, horas en la presencia del Señor, intercediendo y orando y buscando el rostro de Dios a través de la oración. Esto es realidad en todo tiempo que nos cueste orar, pero adquiere mayor relevancia durante el periodo de adversidad y de crisis, como por ejemplo esta pandemia global y crisis sanitaria en la que estamos sumergidos el día de hoy. Durante este periodo de pandemia, hemos sido testigos en primera persona de todas las dificultades que han surgido a raíz del coronavirus. Este gran problema impulsa a muchas personas a hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué Dios permite esto? Incluso muchos de nosotros, los creyentes, nos hemos preguntado ¿por qué Dios no contesta la oración de su iglesia y frena de una vez por todas el coronavirus? No sé si logremos contestar estas dos preguntas en el día de hoy, pero sí estoy muy seguro que nos quedará mucho más claro cómo debemos de orar, cómo debemos de considerar nuestra vida, nuestra actitud antes y después de la oración para poder pedirle a Dios y que Él nos conteste. Nuestro texto se encuentra ahí en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 8. Solamente será un versículo y lo voy a leer en la Reina Valera y también en la Nueva Versión Internacional. Dice así nuestra Reina Valera del 60. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. La NBI lo traduce de la siguiente forma. Quiero pues que en todas partes los hombres oren, levantando las manos al cielo, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Oremos al Señor.
Amado Padre, nos dirigimos delante de tu presencia a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y siendo impulsados por tu Santo Espíritu. Y te pedimos, Señor, que esta palabra pueda ser de edificación, de exhortación para muchos en el día de hoy. Tú nos has llamado a orar incesantemente. Tú nos has hablado y enseñado de la necesidad de orar, que podamos abrazar esta enseñanza, que la podamos hacer nuestra, Señor, y la podamos poner en práctica siempre para tu gloria. Recibe la gloria, la honra, el poder en el nombre de Jesús. Amén y amén. En momentos de tensión y de adversidad, instintivamente comenzamos a orar más. Sentimos que no podemos controlar los eventos que estamos viviendo a nuestro alrededor, de modo que solo se lo dejamos en las manos de Dios aquellos tiempos difíciles y complejos. Necesitamos ayuda y la necesitamos urgente. Quizás alguien lo está viviendo en el día de hoy. Por ende, nos dirigimos a Dios y le pedimos que conceda nuestras peticiones. Incluso, más de alguna vez hemos visto a alguien no tan religioso que quizás dudaba de la existencia de Dios. Le podemos denominar y categorizar como algún agnóstico, o incluso derechamente a alguien que niega la existencia de Dios. Estamos hablando de algún ateo. Pero ¿qué resulta? Que cuando estas personas están atravesando grandes conflictos, grandes problemas, tremendas dificultades, hasta estas personas se colocan a orar y a buscar el favor de Dios para que Dios les auxilie. Y muchas veces los hacen ellos con mucha más fe que nosotros mismos cuando se enfrentan en estos momentos de problemas. Es por eso que nos concierne mucho el tema de la oración. No es un asunto liviano, no es un asunto de menos importancia. Es de vital importancia, hermanos, que pensemos correctamente sobre la oración, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo como iglesia, como nación y como mundo en general. Impulsados por nuestra necesidad, provocados por estos tiempos difíciles, echamos manos a la oración, pero sin pensar o considerar verdaderamente la naturaleza correcta de la oración. Nos referimos a la oración bíblica, a la oración eficaz. A menudo pensamos que lo único que debemos de hacer es orar y todo se va a arreglar como por arte de magia. Así nos creamos expectativas, pero ignoramos totalmente las condiciones que deben ser cumplidas al momento de orar, condiciones que deben ser cumplidas por nosotros mismos. Todo esto inevitablemente crea problemas en nuestros corazones, ya que muchas veces nuestras oraciones no reciben la respuesta que necesitamos, y eso va a crear problemas, y la problema nos va a llevar a las crisis, y la crisis muchas veces nos va a llevar a que nuestra fe disminuya o derechamente a la apostasía, a apostatar de la fe, porque Dios no me respondió, porque Dios no tuvo misericordia de mí al momento en que yo acudí a Él pidiéndole ayuda. Por ende, yo dejo de creer en Dios o yo dejo de tener fe en Dios. Es por eso que he enumerado algunos factores erróneos que cometemos al momento de la oración. Vamos a abordar el texto un poquito más tarde de lo que nos habla el apóstol Pablo. Errores comunes con respecto a la oración. El primer error: se considera a la oración como un mecanismo diseñado para producir ciertos resultados. Necesitamos algo y creemos que todo lo que tenemos que hacer es pedirlo y Dios nos los concederá inmediatamente, como por arte de magia. No nos detenemos a pensar ni por un segundo cómo debemos de acercarnos a Dios y si tenemos el derecho de hacerlo o no. Al momento de elevar nuestra oración,
La idea de adorar a Dios y de ofrecerle un culto irracional no lo tomamos en cuenta. Cuando oramos, no consideramos nuestra posición, ni nos acordamos que nos estamos dirigiendo a aquel que Isaías denomina como el alto y el sublime, y que nosotros somos totalmente pecaminosos y que nuestra bondad y justicia es como trapos de inmundicia delante de su presencia. Ni siquiera se nos ocurre escuchar a Dios y esperar en su presencia al momento de orar. Esto se torna muchas veces como un monólogo, donde lo único que hacemos es hablar, es quejarnos con Dios, es pedirle, pero muy pocas veces no consideramos en absoluto esperar, escuchar a Dios a través de la oración. Eso se demuestra que para muchos de nosotros Dios es una divinidad que nos tomamos solo cuando deseamos hacerlo y que cuya función principal pensamos es que Él tiene que concedernos todo lo que pedimos. Es como una especie de botiquín de primeros auxilios, que cuando estoy bien, que cuando todo está normal, cuando no tengo ninguna herida, no me acerco a Él. Pero al momento de hacerme alguna herida, voy de inmediato a este botiquín para poder utilizarlo a mi favor. Cuando comparamos, hermanos, nuestras oraciones con las registradas en la Biblia por hombres y mujeres de Dios, como por ejemplo Moisés, Ana, Daniel, Isaías, Eliseo, en el Nuevo Testamento tenemos oraciones increíbles como la del apóstol Pablo, la del apóstol Pedro, el mismísimo apóstol Juan. Bueno, cuando nos comparamos nuestras oraciones con las oraciones registradas en la Biblia de estas grandes personas, nos damos cuenta que omitimos lo más importante, lo que es primordial, ¿cierto? Y nos concentramos solo en pedir y en pedir. Es por eso que la vida de oración de muchas personas es irregular e inestable en tiempos normales, en tiempos donde todo está bien, pero se vuelve urgente y constante solo en momentos de desesperante necesidad. Ahora pasemos al error número 2. Otro gran error al momento de orar es que pensamos exageradamente y erróneamente sobre lo que Dios debería de hacer. Al orar, no consideramos en absoluto la naturaleza de Dios y su infinita sabiduría y ciencia, que está por sobre extremadamente mucho más elevada que la nuestra. Es incomparable la sabiduría, la inteligencia de Dios a comparación, ¿cierto?, de la nuestra. Damos por hecho muchas veces, a pesar de eso, a pesar que sabemos que Él es muy alto, que Él es muy inteligente, que de Él emana la ciencia, la sabiduría y la inteligencia, y sabemos que nosotros somos dependientes de Él. Bueno, a pesar de eso, damos por hecho de lo que nosotros pensamos y estimamos es lo correcto. Por ende, Dios debe contestar nuestras peticiones tal cual como se las estamos presentando. Lamentablemente, hermanos, muy pocas veces nos determinamos a considerar cuál sería la voluntad de Dios con respecto a algún asunto determinado. Antes de sacar nuestra lista de peticiones, ¿cuántas veces procuramos descubrir y conocer la voluntad de Dios por medio de la oración? En lugar de pedirle que Él haga su voluntad, en lugar de repetir las palabras de Cristo en el Sermón del Monte, ahí en Mateo capítulo 6, ¿cierto? Cuando Él nos enseña a orar y nos dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, sencillamente pedimos que Él haga nuestra voluntad y que cumpla nuestros deseos. En lugar de pedirle humildemente a Dios que nos revele cuál es su voluntad,
en ocasiones, y esto yo lo he visto, llegamos casi a darle órdenes a Dios con respecto a lo que Él debiese de hacer. Nos creemos más sabios que Dios, nos creemos más inteligentes y creemos que lo que nosotros pensamos que es lo correcto, decimos y a veces hasta le ordenamos que eso Él debería de hacer a través de la oración. Pasemos al punto número 3. Otro problema común es llegar a conclusiones generales y contundentes en base a testimonios de oraciones contestadas que leemos en la Biblia o en algún otro libro cristiano. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se lo explico. Leemos en la Biblia sobre el profeta Daniel, cuando Dios le contestó sus oraciones, cuando Dios le libró del foso de los leones, de ser devorado por animales hambrientos, y Dios contestó su oración y Dios le libró. O leemos sobre Elías, sobre Eliseo o el profeta Isaías y sus oraciones espectacularmente contestadas. Vamos al Nuevo Testamento y vemos las oraciones de los apóstoles, la oración de Pedro, la oración de Pablo, ¿cierto? Que oraban y Dios les respondía casi de forma instantánea. O quizás estamos leyendo literatura cristiana y leemos sobre grandes hombres de Dios como Martín Lutero, como Juan Calvino, como John Wesley, como Charles Spurgeon o como Martin Lloyd-Jones. Tremendos hombres de Dios que fueron usados grandemente por Él y que sus oraciones eran respondidas como si tuvieran algún truco especial para que Dios le contestase sus oraciones. Leemos sobre sus oraciones respondidas y llegamos a la conclusión de que lo único que hay que hacer es orar y listo. Todo se soluciona y Dios responde de inmediatamente a nuestra súplica. El problema, queridos hermanos, es que no hemos notado la diferencia de vida que llevó el profeta Daniel, que llevó el apóstol Pablo, que llevó el apóstol Pedro, que llevó John Wesley, que llevó Charles Spurgeon y la vida que llevamos nosotros. No tenemos la integridad de un profeta Daniel. No tenemos la valentía y la locura por predicar el mensaje de Dios como lo tuvo Isaías. No tenemos la obediencia de un apóstol Pedro. No tenemos la diligencia y la perseverancia del apóstol Pablo. Para estos hombres de Dios, la respuesta a sus oraciones era una cosa secundaria. Ellos priorizaban darle gloria a Dios antes que pedirle a Dios. Por eso, queridos hermanos, la pregunta no debe ser ¿por qué Dios no responde mi oración como lo hizo con este hombre o con estos hombres? La pregunta debiera ser ¿por qué no he vivido la clase de vida que vivió ese hombre? Wow. Muchos de nosotros conocemos a hermanos en la iglesia que oran y Dios les responde. Hemos encontrado testimonios tremendos de sanidad y de respuesta divina. Y nosotros creemos que es así de fácil y que si nosotros oramos y le pedimos a Dios, también Él nos va a contestar de inmediatamente. Pero lo que no vemos es la fe de aquel hombre, la fe de aquella mujer, la constancia, la integridad, la dedicación a la oración y la dedicación al estudio bíblico para poder orar correctamente. Nosotros nos echamos al bolsillo todos esos grandes detalles que hay detrás de una respuesta a la oración y creemos que lo único y sencillo y fácil que hay que hacer es orar para que Dios nos responda. Estos son algunos de los errores más comunes que cometemos en cuanto a la oración. Es de vital importancia tener un enfoque correcto en la oración. Es porque fallamos en esto que fallamos en todo lo demás. Muchas veces culpamos a Dios
y lo cuestionamos cuando el verdadero problema no está en Dios y nunca estará en Dios. El verdadero problema, hermanos, está en nosotros mismos y en nuestra clase de oración. Hermanos, lo que soy y lo que he hecho antes de comenzar a hablar con Dios es de mucha más importancia que mis palabras en sí mismas. ¿Cómo debemos de orar? El apóstol Pablo responde así. Ahí en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 8 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Punto número 1. Lo primero es que debemos de orar con manos santas. Repite conmigo, manos santas. Pablo no se refiere a la postura física que hay que tener al momento de orar. Las manos limpias, estas manos santas, indican y representan y nos hablan de un carácter santo. Eso siempre debe ser lo primordial al momento de acercarnos a Dios. Pablo está hablando de la santidad, como dice el escritor de Hebreos, sin la cual nadie verá al Señor. El primer efecto del pecado y el principal resultado de la caída ahí en el pecado de Adán y Eva fue quebrar la comunión que existía entre Dios y el hombre. El hombre, por medio del pecado, perdió el derecho de acercarse libremente a Dios. Es por eso que leemos en el Antiguo Testamento una lista enorme de requisitos para poder acercarse a Dios. Leemos sobre los sacrificios, sobre los holocaustos, sobre las ceremonias en el tabernáculo, posteriormente en el templo, sobre el sacerdocio arónico, etc. Pero, hermanos, en Cristo, después de la dispensación de la gracia, en Cristo nuestro Señor, encontramos, como dice el escritor de Hebreos, un camino nuevo y vivo a la misma presencia de Dios. Cristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dos preguntas. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Qué derecho tengo de acercarme a Dios? La respuesta para el creyente es una sola. Por la sangre de Jesucristo hay propiciación y limpieza de nuestros pecados para poder acercarnos a Dios confiadamente. Pero ojo con esto. Pero esa verdad y esa realidad no significa que porque hemos creído en Cristo podemos vivir como se nos plazca y encontrar el camino a Dios abierto cuando queramos. Pecamos y no obedecemos la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos arrepentirnos y pedir perdón constantemente y diariamente por nuestros pecados. El arrepentimiento no es un remordimiento por el pecado que he cometido, es mucho más que eso. El arrepentimiento es una tristeza divina que incluye un elemento de odio hacia el pecado y una determinación de abandonarlo para poder vivir una vida santa y piadosa ante nuestro Dios. Comprender esta necesidad de limpieza y esa determinación de mantener nuestras manos limpias, nuestras manos santas, como dice Pablo, es esencial para acercarnos a Dios y ver respuestas a nuestras oraciones. De hecho, el salmista lo grafica muy bien en el Salmo 66, versículo 18. Dice así el salmista: si en mi corazón hubiese yo mirado en la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Las palabras del salmista significan que si con su corazón abrazara el pecado y rehúsa dejar ese tipo de pecado, en verdad él no tiene derecho a esperar que Dios escuche su oración. Y si Dios no tiene si él no tiene, el derecho de que Dios escuche la oración, como resultado tendrá una oración no contestada. En Juan capítulo 9 está el relato de un hombre ciego que fue sanado por Dios y los fariseos y escribas le tomaron para interrogarlo, para
poder decir que Jesús no lo podría haber sanado porque este hombre era un hombre pecador, y mire la respuesta de gracia que da este hombre ciego en Juan capítulo 9, verso 31. Dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, ojo con eso, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es maravilloso poder dirigirme a usted, una mujer temerosa de Dios, un hombre piadoso, porque Dios oye su oración. Es por eso la importancia y necesidad, hermanos, de tener manos santas, si queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Lo dice ahí en Santiago capítulo 5, verso 16. Un espíritu ferviente y un deseo profundo y gritos en la oración no son suficientes para ver una oración respondida. Para Santiago, esta es la lógica del apóstol Santiago, es el justo quien tiene el derecho a esperar que sus oraciones sean contestadas, sean respondidas. Ahora, el apóstol Pablo no solamente nos habla de tener manos santas, sino que también nos dice que tenemos que vivir sin ira. Es sumamente importante comprender el significado exacto de esta palabra, de la palabra ira. No se refiere a la expresión o manifestación de enojo, tampoco a ser mal genio, sino que aquí el apóstol Pablo nos está hablando de una condición permanente de mala voluntad y de resentimiento. La clave es entender de que el énfasis del apóstol Pablo no está en cómo el hombre considera y se acerca a Dios, sino que cuando nos está hablando de que tenemos que llevar vidas sin ira, nos está hablando de la forma en que nos acercamos y en que consideramos a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Es este punto donde todos nosotros fallamos. Es en este punto donde provocamos que nuestras oraciones no sean contestadas y respondidas. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos que Él conteste nuestras oraciones, pero 5 minutos antes me peleé con mi esposa. 10 minutos antes golpeé a mi hijo. Media hora antes tuve una discusión con mi jefe y creé resentimiento e ira en mi corazón. Puede ser un sentimiento de amargura, envidia, malicia en nuestro corazón hacia nuestro prójimo, o el simple hecho de negarnos a perdonar algo que supuestamente él me hizo. Pero nosotros, muchas veces, los patudos, aunque tengamos esta actitud contra nuestra misma esposa o hijos o incluso padres, nos acercamos a Dios y esperamos que Él nos perdone y que responda nuestras oraciones. En esto somos condenados por las mismas palabras de Cristo en el Sermón del Monte. En Mateo capítulo 5, verso 23, Jesús nos dice: por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Mateo capítulo 6, verso 12. Más abajito Jesús nos dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted tiene un resentimiento o no ha perdonado a su hermano, no está en condiciones de orar y mucho menos predicar. Lo último, lo tercero, lo que descubrimos, lo primero es que nuestras manos tienen que ser manos santas, tenemos que estar sin ira, y lo tercero es sin contienda. Aquí no se refiere a una contienda con otras personas o contra Dios, sino que el apóstol se está refiriendo a una contienda interna, a una contienda con nosotros mismos. Se refiere a un estado de vacilación y de inseguridad.
y que esa inseguridad nos lleve a crear dudas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pueden ser dudas en cuanto al mismo ser de Dios, pueden ser dudas sobre el carácter bondadoso de Dios o dudas sobre la misma oración. No sé si usted alguna vez ha tenido dudas y se ha preguntado, ¿orar tendrá algún sentido? Que me arrodille y que hable con Dios sin que yo lo pueda estar viendo. Eso es una duda y a eso está apuntando el apóstol Pablo. Como resultado de estas dudas, creemos que la oración es casi como un tipo de experimento. Nos enfrentamos con algún problema y entonces recordamos a un amigo o un testimonio en la iglesia o alguien que oró, que buscó auxilio a Dios y que Dios le respondió y que de la noche a la mañana esa persona cambió su vida. Entonces nosotros decidimos orar. Entonces, para probar el experimento y ver si también tendrá resultados efectivos con nosotros mismos. Si oramos con dudas, hermanos, si oramos con incredulidad en nuestras mentes y en nuestros corazones, la oración es completamente inútil. El escritor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6 nos dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios apuntando a la oración, crea que le hay, crea que existe Dios y que es galardonador de los que le buscan. La oración no es un experimento dudoso que quizás produzca fe. Es más bien la expresión y el producto de una fe que cree en Dios y que está dispuesto a aceptar la voluntad de Dios y que derrama toda su confianza en Dios. Orar a Dios para poder descubrir si la oración da o no resultados es un insulto, equivale a una ofensa hacia Dios. Los hombres cuyas oraciones han sido contestadas siempre han sido aquellos que conocían a Dios, los que han confiado en Él completamente. Ellos confían tanto, pero tanto en Dios, que están dispuestos a decir en todo tiempo y bajo toda circunstancia: hágase tu voluntad y no la mía. No debe haber duda alguna o experimentos desesperados, sino una confianza calma y serena en Dios y en su perfecta voluntad. Teniendo en conocimiento esto, hermanos, en que muchas veces oramos erróneamente, nos equivocamos en el modo en que nos acercamos a Dios, podemos llegar ahora a una conclusión honesta. Nos sorprende muchas veces que Dios conteste nuestras oraciones. Eso es gracia. Eso es misericordia. Muchas veces pasamos por alto darle un culto racional a Dios o adorar a Dios en nuestras oraciones y solamente pedimos, pedimos y pedimos. Y la misericordia de Dios aún así se derrama a nuestro favor. Eso, hermanos, es pura gracia y pura misericordia. Cada oración contestada, por ende, llegamos a la conclusión que es un milagro. Muchas veces pensamos que solo los eventos sobrenaturales y extraordinarios son milagros, pero si tú has orado y Dios te ha contestado, eso es un milagro. Has disfrutado de un verdadero milagro. Cada vez que oremos, hagamos nuestras palabras, estas palabras del apóstol Pablo, que están ahí en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 12. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Qué maravillosa enseñanza, la oración, estas consideraciones que tenemos, que debemos de tener al momento de orar y al momento de dirigirnos a la presencia de Dios. Oremos al Señor. Padre, te agradecemos por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque hemos sido corregidos y exhortados, pero también hemos sido bendecidos por ella. Te pedimos que en nuestros corazones podamos tener una actitud correcta al momento de orar. Que no solamente
te pidamos, pidamos y pidamos y te mostremos nuestra larga lista de deseos. No, sino que también adoremos. Seamos conscientes, Señor, de quién eres tú y dónde estás tú y quiénes somos nosotros, Señor, y cuál es nuestra condición. Gracias porque a través de Cristo tenemos este libre acceso. Tenemos, Señor, esta maravillosa gracia que nos acerca a ti sin miedo y sin temor, pero al mismo tiempo con una gran responsabilidad de poder orar correctamente. Recibe la gloria hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.